Bueno, ante todo saludarlos, agradecerles que se hayan conectado este día, que cuando lo organizamos con el doctor Fernández Bodero nos dimos cuenta que era feriado y que también es día de mundial. Así que bueno, gracias a todos por el esfuerzo de estar conectados. Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional de Córdoba. En el día de la fecha tenemos el honor de tener al doctor Enrique Fernández Bodero. Voy a pasar a leer el currículum del doctor. El profesor doctor Enrique Fernández Bodero es doctor en odontología y profesor titular de la cátedra esperen un segundito, que se han conectado gente con micrófono. Si les pido por favor cuando se conecten que bloqueen los micrófonos. Bueno, el doctor Fernández Bodero es profesor titular de la cátedra de prostodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director de la especialidad de prostodoncia fija, removible e implantología de nuestra casa de estudios. Es disertante de nacional e internacional. El doctor Fernández Bodero también es autor de libros, también de múltiples papers y artículos publicados en journals de alto impacto, y es investigador en el área también de prostodoncia e implantología. Así que, doctor, desde la Escuela de Posgrado le agradecemos por estar hoy, día especial, con nosotros, y lo dejo con toda la gente que se conectó para ver. Bueno, gracias Gerardo, gracias a la escuela. Uno ya pertenece a la universidad hace mucho tiempo, como ya saben, así que agradezco esto, la invitación a la escuela de posgrado. Y ya uno está metido en todas estas cosas, así que como decía Gerardo, hoy es un día feriado, Día del Mundial. Le agradezco a todos ustedes por la participación de hoy en día, un día, digamos, mucho más tranquilo, pero tiene sus ventajas y desventajas. Uno puede estar más, digamos, desconectado en algunas cosas, pero en otras cosas más conectado. Así que bueno, vamos a tratar de ver rápidamente de lo que podemos ver, una visión muy rápida de lo que nosotros entendemos en nuestro grupo de trabajo, que venimos trabajando hace mucho tiempo ya en la escuela, en la carrera. Así que vamos a ver rápidamente algunos detalles de lo que nosotros queremos observar y trabajar en esto que se llama rehabilitación oral, integración con la rehabilitación oral. Pertenecemos a la universidad hace mucho tiempo, así que también tiro como una propaganda de lo que es nuestra carrera. Nosotros ya llevamos más de 20 años con acreditación en CONEO hace mucho tiempo, con una tercera acreditación, de lo que nos da un orgullo muy grande. Así que pertenecemos a este grupo hace mucho tiempo y pertenecer también a nuestra facultad de odontología, que es un orgullo para nosotros. Así que siguiendo esto, vamos a tratar de ver una visión muy rápida de lo que queremos trabajar nosotros o cómo estamos trabajando en nuestro grupo y de lo que hemos estado publicando en estos últimos años a través de los trabajos que hemos venido realizando también en la carrera de especialidad. Así vamos siguiendo de lo que pueden ver, tanto lo que hemos trabajado y lo que hemos publicado, lo pueden ver en razorgate.net. Ahí lo pueden observar en mi cuenta, Fernández Bodero Enrique, o en OSIT también esto. Lo pueden observar ahí todos los trabajos que venimos publicando y venimos trabajando. Y alguna información que podemos poner, alguno en Instagram, donde nosotros únicamente ponemos algunas información de lo que podemos estar dando en estos últimos tiempos y publicación en estos últimos años. Cualquier novedad o cualquier información que me quieren preguntar, me lo pueden hacer en este mail que dice bodero@ugolsinecti.com.ar o en la misma facultad donde me pueden encontrar. Así que siguiendo esto, como yo les decía, hay diversidad de temas donde podemos observar y ustedes realmente ya lo vienen viendo, algunos los van viendo, otros están empezando a observar algunos temas, pero fundamentalmente hoy la odontología integradora, la odontología regenerativa, la odontología que estamos dando vueltas sobre lo que es el manejo de los tejidos duros y tejidos blandos es muy importante
y se ha desarrollado en estos últimos años en forma muy aumentada, de lo cual ya hablamos sobre los tejidos, sobre la biología, sobre la metodología, los usos y el manejo de cómo modificar y cómo empezar a observar el manejo de estos tejidos para lograr fundamentalmente la recuperación de ellos y luego la ubicación de la salud como primer lugar y como último objetivo la estética. Es así que la evolución ha sido muy importante en estos últimos años y de lo cual vamos a observar, vamos a interrelacionar todas estas tecnologías que hoy tenemos con lo que venimos observando hace mucho tiempo. Por lo cual, hoy seguimos manejando lo que es lo analógico. La mayoría que están, si hay gente que está estudiando, que está terminando la carrera, van a ver que la mayoría lo estamos haciendo en forma analógica, por una forma también de presupuesto, de lo que es la tecnología, pero vamos incorporando la tecnología, así que en el posgrado ya tenemos incorporada la tecnología de lo que vamos a ver de lo último fundamentalmente, pero lo analógico lo seguimos utilizando como una herramienta que es fundamental en el desarrollo de lo que es el diagnóstico y el plan de tratamiento, la observación de los modelos, que es fundamental, con la incorporación después de la utilización del articulador. Eso sigue siendo actual, no es una cosa que lo hemos dejado de lado y sigue siendo una herramienta muy útil para la utilización en la formación del diagnóstico y la utilización para el plan de tratamiento. No así que vamos a seguir utilizando también las herramientas digitales. Las herramientas digitales es un desarrollo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero que se ha ido incorporando dentro de nuestro trajín de trabajo, y eso no significa que hoy el marketing es muy grande en lo que es el desarrollo digital. Pero como decía anteriormente, no vamos a dejar de lado lo que es el desarrollo analógico, lo venimos utilizando hace mucho tiempo. Es una herramienta muy útil con la utilización de las guías para la incorporación de las raíces artificiales o los implantes que vamos a utilizar y el plan de tratamiento, el desarrollo de los nuevos soft que hoy se vienen utilizando y lo cual se vienen actualizando. Luego, la incorporación de la imagen o la imagen, de lo cual el diagnóstico es fundamental, de lo que hoy antes utilizamos la imagen 2D, ya prácticamente la estamos utilizando el 3D, que es la utilización de los combin, donde ya es mucho más fácil de utilizar, de la realización para nuestros pacientes, y de lo cual la información también la vamos a incorporar a través de los escáneres, tanto clínicos como de laboratorio, para llevar a hacer o desarrollar un diagnóstico que sea lo más preciso posible y lograr un plan de tratamiento adecuado. Y así que toda esta herramienta, como un resumen muy rápido, la vamos a utilizar con una interrelación muy grande para que nosotros desarrollemos un diagnóstico que sea lo más adecuado posible y que logremos un plan de tratamiento que sea lo más acorde para nuestro paciente. Lo cual el mensaje que quiero traer a eso es que cada caso es diferente y necesita un detallado examen preoperatorio. Hoy en día el análisis 3D, como decíamos recién, el análisis 3D con el desarrollo analógico y la interrelación digital hace que sea imprescindible para la selección adecuada de todos los casos. Así dejando en claro todo esto, sabemos que vamos a desarrollar vamos a desarrollar un trabajo que sea adecuado, pero siempre con la base biológica que es fundamental. Nosotros tenemos que conocer toda la base anatómica, biología, fisiología, oclusión, que es la función, que es la parte fundamental de nuestro sistema estomatognático, donde tenemos que conocerlo a detalle para que nosotros empecemos a desarrollar las herramientas adecuadas y utilizar las herramientas adecuadas en forma que sean correctas. Una vez que conocemos todas las estructuras, tanto la fase estática como la fase funcional y toda la etapa biológica, recién vamos a ver la etapa final, lo que vamos a desarrollar en la estética. Es así que el paciente nos va a buscar la estética, pero le vamos a dar una importancia superlativa, pero mucho más importante lo que va a ser la salud para desarrollar las estructuras como veíamos anteriormente.
devolver lo que falta fundamentalmente en forma y función y lograr lo que tiene que ser a largo plazo. Es así que vamos a ver muchas cosas y vamos a ver parámetros. Los parámetros se vienen utilizando hace mucho tiempo. Los parámetros han ido en la forma evolucionando como toda la tecnología ha ido evolucionando. Entonces vamos a ir a ver un análisis en todo lo que es el aspecto biológico, estructural y funcional para que nosotros, con todas las herramientas que hemos dicho anteriormente, vamos a lograr un diagnóstico que sea y un plan de tratamiento adecuado. Siguiendo con todo esto, rápidamente, vemos clasificaciones a nivel de la bibliografía y es así que en la evolución y en todo lo que nosotros queremos ver a largo plazo, una de las características es devolver lo que la estructura se pierde. Tenemos un micrófono ahí, Gerardo, no sé cuál es. Lo acabo No de sé si silenciar, profe, disculpe. Bueno, así que vamos a ver como esta clasificación de Paulini, donde habla de las estructuras que se pierden fundamentalmente en un sector altamente estético, donde podemos ver estructura dentaria, el elemento dentario, en la evolución de la cresta, cuando el diente está en su posición y cuando se va perdiendo la estructura a medida que va evolucionando la característica de esa reabsorción. Y la utilización o la posición del labio sobre estas dos estructuras, dentaria y la evolución de la cresta. Y así que rápidamente la clasifica en una clase 1, donde no hay pérdida de estructura, clase 2, clase 3 y clase 4. De lo cual, como decíamos recién, el paciente proporciona el labio y la posición óptima del diente. Y tenemos que observar también lo que queda de esa cresta. Y con eso vamos a desarrollar un plan de tratamiento. Así, utilizando todas estas clasificaciones que van a ser muy útiles en el diagnóstico, vamos a observar fundamentalmente de algo que se viene hablando hace mucho tiempo. Acá vemos una de las clasificaciones que sí, con la más característica de Hahn, de la década del 80, donde la clasifica la posición del labio en alta, media y baja. Y ustedes observan que el 80% de nuestros pacientes tienen una característica de línea media de sonrisa y línea alta de sonrisa, donde hay un 75 y un 100% de visión de papila. Eso es muy importante, de lo cual nos lleva a que cualquier característica de trabajo que se vea en el sector altamente estético, en el sector anterosuperior específicamente, podemos ver errores muy grandes en la formación de la estética. Por lo tanto, cualquier diagnóstico que hoy hagamos y cualquier error que podemos producir en el sector altamente estética, si tenemos esta característica del labio, de lo cual representa casi un 80% de nuestros pacientes, va a ser mucho más visible en los errores, porque nuestro labio nos puede tapar algunas características, algunos errores, pero si el 80% hay una visión de un 70, un 100% de nuestras papilas y de lo que hoy le llamamos la estética rosa, nosotros tenemos que tener más cuidado en la conformación de estas estructuras. Y así que nos gusta esta también clasificación de Salama, que habla de lo que tenemos que ver la simetría de la línea media, armonía gingival, relación gingival con el labio superior, proporciones, espacio, texturas, color, de lo cual nosotros tenemos que observar muchas cosas. Nosotros tenemos que poder hacer todo esto una interrelación entre lo que va a ser la armonía entre diente, labio y encía. Todo esto es fundamental para que nosotros logremos un desarrollo, no solamente en salud, sino que el paciente no está buscando estética. Y estética es una de las palabras que hoy la sociedad está buscando y queremos integrarla en nuestro plan de tratamiento. Entonces esa armonía es fundamental para que nosotros después tengamos que desarrollar esa estética que el paciente busca y de lo cual tiene que haber una interrelación con nuestro técnico dental y conocer muy bien todas las características del laboratorio para que nuestro técnico dental, nuestro coayudante, que es fundamental, logremos todos los elementos necesarios para que nosotros logremos esa estética en un sector especialmente altamente estético, no sino solamente de la biología,
el reemplazo de las estructuras, la posición del labio, sino lograr todas las estructuras o todos los conocimientos que tenemos que tener interrelacionados con el laboratorio para que logremos el resultado final que queremos y que el paciente quiere. Es así que vamos a interrelacionar, como dijimos en un principio, todas las herramientas digitales, todos los parámetros que nosotros queremos observar en forma digital, en forma analógica, y luego transportarlo a nuestro paciente para que llamemos en este paso, que es un paso clínico fundamental en todo desarrollo de plan de diagnóstico y tratamiento, que hoy le llamamos MOCAP, y de lo cual vamos a transferir toda la información a lo que nosotros hemos desarrollado con todos los elementos que hemos mencionado anteriormente. Nosotros nos gusta mucho también la clasificación, como decíamos recién, mostrábamos la de Polinio, ahora estamos mostrando los criterios fundamentales que tenemos que observar en un sector altamente estético como son las de Belzer y Magne, y ya se fueron publicadas en la década del 70, que después fueron republicadas en el año 90, o modificadas en el año 90, en la década de los 90, y ustedes observan que los 14 puntos es donde vamos a observar todos los parámetros necesarios para que nosotros desarrollemos un aspecto que sea no solamente de forma y función, sino estético. Es así que hoy ya sabemos, con una de las publicaciones referentes, que es la de Fulhauser en el 2005, sobre los parámetros estéticos, tanto de estética rosa, que son elementos o puntos que nosotros tenemos que conocer, como la estética blanca. Entonces, esa interrelación entre lo que es el elemento dentario y lo que va a ser el desarrollo que va a envolver al elemento dentario, que es la estética rosa, lo tenemos que tener en cuenta para que desarrollemos una integración entre los dos aspectos. Es así que el resultado final lo vamos a lograr con un desarrollo de todos estos parámetros, de todas estas clasificaciones y puntos necesarios para que nosotros logremos un diseño adecuado, lo transfiramos a través del mockup al paciente, hablemos sobre esto con nuestro paciente y modificar algunos aspectos y lograr un resultado final que sea acorde e interrelacionado entre nosotros, el profesional y el paciente, pero con todos los parámetros que sean con evidencia científica para que logremos un resultado a largo plazo. Es así que el mockup es una herramienta esencial en el aspecto inicial de lo que hemos desarrollado digital y analógicamente para que nuestro confirme o le damos o podemos trasladar la información a la boca y confirmar en este caso el tamaño dentario de acuerdo a los parámetros, buscando y permitiendo una visualización previa de lo que vamos a hacer a nuestro paciente. Entonces ya no solamente estamos viendo los aspectos dentarios, sino el aspecto que va a ser en la estética rosa, sino la posición del labio, que muchas veces no lo podemos observar en la faz analógico y algunas veces lo podemos observar en forma digital. Es así que esto es generalmente lo tradicional. Hacemos la información analógica, el montaje en articulador, la conformación, pero no es solamente enviar los modelos montados en articulador y dárselo al técnico, sino ya como dije en un principio y como lo decía los parámetros de Salama, la integración entre lo que es la forma, función, pero con nuestro técnico, conociendo bien de lo que es la estructura, para que la interrelación entre clínico y técnico tenga la mejor relación y logremos la mejor conformación de ese diagnóstico. Una vez que tengamos todo esto, trasladamos la información y observamos no solamente en forma estática, posición del labio, sino en forma dinámica. En este caso, una protrusión, un desarrollo a nivel de esa guía anterior, tanto hacia adelante como hacia a nivel de los laterales, a nivel de los cáninos, y con esto ya empezamos a tener una previa información para lograr el resultado final que buscamos. Como yo le dije en un principio, me gustan las clasificaciones simples que nos pueden orientar para lograr un diagnóstico que sea lo más preciso posible, conociendo todo lo que habíamos dicho de la biología, la anatomía, la función, la oclusión y las estructuras. Esta clasificación de Bernie y Hamel del 2014 nos gusta mucho por lo que es la clasificación de los defectos en un sector anterior superior.
o antero inferior, pero fundamentalmente en un sector altamente estético como es el maxilar superior, en el sector anterior. Y usted lo ve que lo clasifica del número 0 al número 5, de lo cual vamos a ver después al final un agregado que le hemos hecho de nuestro grupo sobre una clasificación de tipo 6, que es diferente o digamos un complemento a lo que él agregó en el 2014. Y ustedes van a ver que en los defectos tipo 0, que no hay prácticamente alteración de la cresta, hasta un tipo 5, que hay una alteración importante en sentido horizontal y vertical. Entonces vamos a ver rápidamente a lo que queremos ver. Hoy la orientación de lo que estamos viendo en toda la odontología es reemplazar estructuras. Y las estructuras van a ser de tejidos dentarios, que es la pérdida del diente, como la estructura de los tejidos duros, que es la cresta, y los tejidos blandos, la modificación de esos tejidos al perder el elemento dentario. Entonces, devolver lo que el diente tenía es un desarrollo donde tenemos que profundizar bien el diagnóstico para que logremos el resultado un 100%, que es uno de los parámetros más difíciles. Entonces, vamos a utilizar muchos factores dentro de ese desarrollo para devolver lo que la naturaleza tenía en un principio. Quirúrgicos, factores protéticos, y de lo que vamos a utilizar distintos biomateriales para lograr las estructuras que se han perdido, tanto quirúrgico como a nivel protético. Y así que esta es una de las situaciones más simples, digamos, o más características, donde decimos vamos a devolver las estructuras que se han perdido. A nivel de prótesis, lo característico de hace mucho tiempo era devolver perder un elemento dentario o tener un elemento dentario prácticamente destruido en su forma coronaria, es recuperarlo, que es el principio básico que siempre vamos a tener, que el elemento dentario es lo principal, más que un elemento que sea de reemplazo. Siempre tratar de conservar el elemento natural. Cuando no se puede conservar ese elemento natural, tenemos que saber qué va a suceder cuando se pierde ese elemento natural. En un principio, cuando perdíamos una raíz o un elemento dentario, tenemos que hacer una estructura protética donde tenemos que desarrollar, en este caso, preparar dientes continuos, cuando no existía algo de científico como hoy lo tenemos, que son los implantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué pasa, cuándo y cómo. Pero lo fundamental es tener una decisión de qué hacer sobre esto, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer y ver lo que decíamos anteriormente. Es así que hoy ya no hay discusión, sí, hoy ya no hay discusión sobre lo que es la estructura y reemplazo de ese elemento dentario. Hoy ese elemento dentario vamos a seguir con todas las bases biológicas. Uno de los principios biológicos es el espesor de los tejidos blandos, que es el espesor biológico. Eso se va a trasladar a lo que vamos a incorporar, que va a ser el implante. Hoy ya no hay discusión, ya tenemos más de 40 años en lo que es la evidencia científica sobre el reemplazo de un diente con una estructura de metal, que es el implante, pero lo que hoy estamos discutiendo fundamentalmente, es cómo vamos a mantener el hueso de la cresta vestibular. ¿Qué va a ser esto? Esto hoy ha evolucionado, no solamente con la tecnología a nivel de la superficie del implante, tanto a nivel de la rosca como a nivel de los cuellos, sino fundamentalmente las estructuras protéticas. Y cómo podemos mantener ese hueso a largo plazo. Y eso es una de las cosas fundamentales, porque si no mantenemos este hueso vestibular, hay una recesión vestibular. Y eso nos va a traer esa recesión nos va a traer una alteración, no solamente de la estructura o pérdida del diente, del implante, sino una pérdida de la estética en el sector altamente estético, que es el sector anterosuperior. Por lo tanto, hoy se centra en la mayoría de las investigaciones en estos últimos años de cómo mantener este tejido en el sector vestibular. Vamos a observar algunos conceptos biológicos de lo que hoy conocemos y que ya no hay discusión sobre lo que es la estructura
cuando se pierde un elemento dentario, tanto anterior como posterior. Acá tenemos ya como una base ya conocida y que ya no tenemos discusión, que el espesor de la pared facial hoy es entre 0,6 y 0,8. Ya no hay discusión. Y que esa pared facial gruesa raramente se da en el sector anterior. Y se da un poquito, o una excepción, un poco de mayor grosor en el sector de premolares. De lo cual también es un sector que involucra la estética en el sector anterior. La pérdida ósea vertical es debido a la reabsorción de lo que ya se conoce el Van der Waals. Así que ya no hay discusión que cuando se pierde este elemento dentario, hay un concepto de lo que va a suceder en el sector, fundamentalmente en el sector de la cresta vestibular, y de lo que hoy ya conocemos que es de un sector muy delgado. ¿Cuál es el mensaje? Domina el fenotipo de la pared delgada. Ustedes ya saben que hay dos tipos de fenotipo, uno de fenotipo delgado y un fenotipo grueso. El fenotipo delgado es una característica anatómica que conlleva a un proceso de reabsorción mucho más grande. Por lo tanto, se observa mucha reabsorción ósea si nosotros tenemos un fenotipo delgado y además esa pared es delgada. Por lo tanto, ya tenemos un concepto que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, hoy ya, con la evidencia que se ha demostrado con muchos estudios clínicos, que la pérdida de altura de la cresta conlleva un 11 o un 22%. Y que la pérdida en ancho de esa cresta lleva entre un 29 y un 63%. Si uno observa en uno de los últimos estudios, como este de Misawa del 2015, vemos cómo que esa cresta, la reabsorción es un 62% a nivel coronal, más que a nivel apical, y que la parte vertical sigue siendo un 17%. Por lo tanto, la reabsorción horizontal es mucho más importante que la reabsorción vertical, pero si uno observa tridimensionalmente, es importante la reabsorción después de un año de esa cresta marginal. Por lo tanto, lo que tenemos que ya conocer, ¿por qué se reabsorbe todo eso? Que en los 3 primeros meses es donde se produce la mayor reabsorción o los mayores cambios, en sentido vertical y en sentido horizontal. Eso nos da una información importante de cómo vamos a encarar nuestro tratamiento. Entonces, toda esta evidencia científica hace que tenemos que ver cómo vamos a encarar. Por lo tanto, tenemos que ver que también esa reabsorción es muy importante a nivel de la cresta central más que a nivel proximal. Este estudio de Chaput es uno de los estudios del grupo suizo más característicos, de lo cual nos dice que esa reabsorción a nivel vestibular, en la zona medial, hace que sea mucho más importante que en sentido mesial y distal. Eso nos está dando una característica, de lo cual también nos va a llevar a influenciar cómo van a ser las técnicas de incisión en la área crestal. Y de lo cual nos va también a influenciar el engrosamiento del tejido blando. Cuanto más engrosamiento tengamos de ese tejido blando, nos va a mejorar la vascularización, no va a haber necesidad de tejido conectivo o hacer colocación de tejido conectivo en ese sector, y los colgajos van a ser mucho más gruesos. Por lo tanto, toda esta información hace que empecemos a ver cómo vamos a encarar nuestro tratamiento. Uno de los tratamientos que ya tiene una evidencia muy importante es lograr que nuestra curación del alveolo no sea espontánea. Y siempre se le agrega algún tipo de biomaterial, ligeramente, lentamente reabsorbible, para que nosotros los cambios sean lo menos posible en esa curación de ese alveolo. Hoy ya está demostrado, y acá les estoy mostrando algunos de los trabajos clínicos, de lo cual la evidencia nos demuestra que si vamos a colocar algún biomaterial en ese alveolo que hemos hecho la extracción de sedentario, la modificación es mucho menos. Nunca se llega a un 100% de recuperación, pero el porcentaje de mantenimiento de ese alveolo va a ser importante. Es así que nosotros también hemos publicado uno de los trabajos, acá hemos publicado en una de las revistas de alto impacto como es Material en el 2019, y donde hemos utilizado 3 tipos de biomateriales, y ustedes ven que hemos agregado un elemento que se viene utilizando hace ya un tiempo y que da muy buenos resultados, que son
la utilización de un biomaterial autólogo, que es el elemento dentario, dentinario, y acá hemos hecho una interrelación o una relación entre lo que es el biomaterial más utilizado a nivel científico, que es la utilización de la hidroxipatita bovina, y lo que va a ser un injerto humano, un aloinjerto como el minero, que es uno de los materiales también investigados. Es así que, si ustedes van a ver, tenemos muy buena interrelación con lo que va a ser el autólogo del elemento dentario, en comparación con los otros dos biomateriales que hemos utilizado. En esta investigación, que es a nivel animal, a nivel de conejo, también utilizamos la protección de esos biomateriales en la utilización de membranas, como son las coriónicas y la facilata, en comparación con las de colágeno, y ustedes van a ver que prácticamente no hay una diferencia estadísticamente significativa, lo cual nos está dando la pauta que la utilización de este tipo de membrana con estos biomateriales vamos a ir combinando de acuerdo a la interrelación o al desarrollo que nosotros queremos buscar y qué tipo de efecto queremos utilizarlos. Es así que uno de los principios básicos cuando nosotros tenemos que perder un elemento dentario es la extracción flapless o la extracción atraumática, que le pueden decir. Generalmente siempre vamos a tener un trauma, pero vamos a buscar elementos lo mejor posible para evitar el trauma y fundamentalmente para que no se produzca la mayor reabsorción en el sector que nosotros nos preocupa más, donde tenemos menor grosor de esa pared ósea, que es el sector vestibular. Es así que vamos a utilizar elementos como son los periotomas, que es lo más característico de estos tipos, para desarrollar el menor trauma posible y eliminar esa raíz con el menor trauma posible. Pero fundamentalmente hoy estamos utilizando herramientas como puede ser, que ya lo vamos a ver, este elemento que se llama Bennett, que es como un sacacorchos que va a hacer una tracción vertical y va a producir el menos trauma posible para que tengamos la menos modificación posible en el sector de esa cresta. Si vamos a utilizar técnicas que son habituales, o ya eviten las técnicas traumáticas, como puede ser el desarrollo de cualquier tipo de instrumento en sector vestibular, sí vamos a utilizar los periotones en sectores proximal y a nivel palatino, donde tenemos mayor grosor de esa tabla. Y acá vamos a ver cómo podemos utilizar elementos habituales en la clínica. En este caso tenemos una raíz con una corona y perno, pero vamos a utilizar desarrollo de periotón a nivel proximal, a nivel palatino, para el desprendimiento de las fibras periodontales a nivel de esa raíz. En este caso vamos a utilizar una pinza con una pequeña rotación, porque acá tenemos un perno y una raíz, y acá va a salir el perno y la raíz, pero y el perno y la corona, digo. Pero tenemos la raíz, podemos utilizar los periotón, los piesos, si uno quiere. En el caso, acá estamos utilizando todo lo posible para que evitemos el menor trauma posible, tanto piezo, periotones manuales, a nivel palatino, a nivel proximal, hasta que liberamos toda esa raíz a nivel periodontal y podamos sacar libremente esa raíz, tratando de hacer el menos trauma posible. Hoy en día utilizamos más este tipo de elementos, que el único que hacemos con un periotón, vamos a liberar la zona gingival, del margen gingival, y luego a través de un sistema de polea, vamos a hacer una tracción vertical, si ustedes lo ven. Tracción vertical. ¿Sí? Ahí sale, si ustedes ven. Y sale como fácilmente esa raíz, sin tratar de, en lo posible, traumatizar toda la zona, y ahí estamos midiendo con la sonda la altura de la cresta vestibular, que es fundamental, ya vamos a ver, porque ya dijimos, esa cresta se va a reabsorber
se va a reabsorber porque hemos eliminado toda la irrigación a nivel periodontal, ese Van der Waals se va a eliminar, es una cresta muy fina, por lo tanto tenemos que tratar de conservar y tratar de minimizar todo lo que va a ser el trauma a nivel de esa zona para luego recuperar. Una vez que eliminamos esa raíz, tenemos que saber el momento de la post-extracción de la colocación de ese implante, y de lo cual ya hay mucha clasificación en todos los consensos. Disculpen, ya se ha visto, y de lo cual lo más característico de estas clasificaciones simplemente es tener implante inmediato tipo 1, es cuando se coloca inmediatamente el implante después de la extracción, y queda un gap que ya vamos a observar, y después tipo 2 y tipo 3, que es la colocación temprana de ese implante, de lo cual se deja cicatrizar el alveolo, ¿sí? Para recuperar y tener mayor volumen de ese tejido, y el cierre de ese alveolo, y luego tipo 4, que es tardío, que es la incorporación o la colocación del implante posterior, después de 2 meses en las últimas clasificaciones. ¿Cuál es el mensaje? Que el clínico debe mantener siempre que sea posible el tiempo bajo control y evitar una reabsorción o una cresta atrófica. ¿Qué significa? Usted tiene que saber muy bien cuál va a ser el momento de la colocación de ese implante. Hoy esa clasificación ha sido modificada en el último consenso. Nuestro, digamos, argentino de Harvard, que es Galucci, ya la modificó en el año 2018, en el último consenso del ITI, y donde en el tipo 1, 2, 3 y 4 las modificó y le colocó 3 subcategorías, de lo cual en la categoría 1, que era la colocación inmediata, le puso restauración inmediata sin carga, la otra con carga temprana y la otra con carga convencional, lo cual lo hizo en el tipo 2 y 3 y en el tipo 4. Y así rápidamente, ¿cuál es la conclusión y lo que yo quiero dejar en el mensaje? Fundamentalmente, todas las investigaciones y todos los consensos demuestran que la carga convencional es el único enfoque científico y clínicamente válido. ¿Qué significa? Que la carga inmediata no es que no se pueda hacer. Tiene características muy específicas en qué casos se deben hacer. Pero siempre la carga convencional es lo que nos va a dar más seguridad, fundamentalmente, para tener un resultado mucho más predecible. Es así que la bibliografía es confusa y por eso tienen que tener criterio. Criterio que significa conocer de los desarrollos biológicos, de conocer lo que es la anatomía, la biología, la fisiología, fundamentalmente. Porque podemos ver en la bibliografía con journal de alto impacto, donde tenemos grupos de estudios muy importantes, como puede ser el italiano, donde dice evitar los implantes inmediatos. Y donde tenemos grupos europeos también y americanos que dicen que el implante inmediato es predecible. Pero fundamentalmente todos los consensos y todos los estudios clínicos para el implante inmediato dice que la opción de la cirugía sin colgajo y la ausencia de injerto en la cavidad permite una intervención quirúrgica mínima. Sin embargo, la selección estricta del paciente parecía obligatoria en todos los ensayos. Por eso, la selección, la ubicación, el diagnóstico es fundamental para que no tengamos la menor complicaciones posible en todos los desarrollos que hagamos. Por lo tanto, hoy sabemos muy bien cómo hacemos para mantener a largo plazo esa cresta vestibular, que es lo que nos interesa hoy en día. Y hoy sabemos que los defectos de esa cresta nos conlleva la resolución a largo plazo. Por lo tanto, hoy conocemos que casi el 53%, el 53% de esas crestas tienen defectos, que hoy le llamamos dehiscencia y fenestración, prácticamente en un porcentaje similar, un 26,5, un 26,5, y que esa cresta queda intacta en un 47%. Por lo tanto, ese 53% lo tenemos que tener muy importante, porque sabemos que esa alteración de esa cresta nos puede llevar a procesos en un futuro, o cómo se va a desarrollar en un futuro la reabsorción de esa pared facial.
hace que la comprensión biológica de esas alteraciones de esa pared facial después del estragio ayuda a la selección y al protocolo que vamos a utilizar para que logremos el mejor resultado a largo plazo. Y eso lo están de acuerdo todos los autores. Y todos los autores están de acuerdo que el gold estándar sigue siendo el hueso autólogo, de lo cual la utilización del biomaterial que vamos a lograr o vamos a colocar para mantener y recuperar lo que se va a perder, va a ser la utilización de hueso autólogo más el biomaterial en muchos casos. Y ese hueso autólogo es el que nos va a dar tamaño de partículas, número de celdas, y es el inductivo. Y fundamentalmente la posición o la utilización de ese hueso autólogo lo vamos a obtener en los mejores resultados son con los raspadores de hueso, vacation, o los molinos de hueso. Es así que hoy sabemos que para ver esa área vestibular, el óptimo volumen es fundamental. Y ese óptimo volumen es lo que nos va a evitar la recesión gingival y también la posición de nuestra papila. Acá le voy a mostrar un caso que tiene más de 10 años, lógico que tiene mucho más. La última, análisis que se le hizo a este caso fue de 10 años, y donde vemos que utilizamos implantes y al sacar la corona, vean el volumen vestibular que tiene y el volumen de la papila mesial y distal. Eso decíamos en un principio, no lo conocíamos hace 20 años eso. Y colocábamos los implantes de acuerdo al conocimiento que teníamos en esa época. Pero asimismo nos sorprendía por qué después de 10 años manteníamos ese volumen a nivel papilar y ese a nivel sin recesión a nivel vestibular. Y si uno observa, ya conocíamos que la distancia entre implante e implante tenía que ser no menor de 3 milímetros. Pero que sabíamos que esa cresta vestibular o esa cresta entre los dos implantes se iba a reabsorber porque no tenía la irrigación periodontal. Pero asimismo, veíamos que se mantenía ese volumen a nivel papilar. Vean que son implantes de hexágono externo, de lo cual el concepto es totalmente diferente y veíamos que teníamos reabsorción y ya lo daban por hecho que había una reabsorción de 1 milímetro ya con este tipo de la utilización de este implante. Pero si veíamos en sentido sagital, veíamos un volumen muy importante a nivel vestibular. ¿Sí? Perdón. Veíamos un volumen muy importante a nivel vestibular. Eso nos da la característica y nos da el volumen y la información de que si manteníamos un volumen muy importante a nivel vestibular, íbamos a mantener el volumen y la estabilización de nuestras papilas. Es así que en todos los consensos y en todos los desarrollos de los protocolos hablan del factor de riesgo estético y uno de los factores importantes es la pared ósea facial. Y si ustedes ven que un factor de riesgo bajo es cuando tenemos mayor volumen de la pared ósea facial. Y un riesgo estético alto cuando tenemos menor de 1 milímetro, que es el estándar de esa pared ósea facial. De lo cual, como dice Chen en estos trabajos, dice, existe un riesgo incrementado estético en situaciones donde el hueso facial es de 1 o menos de grosor y donde el implante inmediato es considerado. En estos casos, la colocación temprana del implante tipo 2 o 3 debe llevarse a cabo con injerto simultáneo una vez que se haya completado la curación del tejido blando, ya que este enfoque ha demostrado ser el más predecible para mantener los contornos de la mucosa. Y hace que salieron muchísimos trabajos como este, del estudio del grupo suizo, donde ellos ven que a los 6 y a los 10 años tienen un espesor vestibular de 1,75 a 1,68. De acuerdo a todos estos estudios, y uno de los estudios que nos llamó mucho la atención, va a ser este, que va a ser de Kahn, en el 2017, donde él comparaba varios estudios, hasta el 2017, donde veía que ese gap, con una estructura de la pared ósea facial intacta, rellenaba ese gap, pero que a los 9 meses
veía una reabsorción importante, la disminución de esa pared ósea facial. Por lo cual la pregunta es, ¿hay pérdida de ese hueso facial? Lógico. ¿Con o sin implante? ¿Minimiza o previene la pared ósea facial la colocación del implante y rellenar ese gap entre el implante y la pared ósea facial? Entonces, veía que a los 9 meses no, se perdía prácticamente un porcentaje muy importante a nivel de esa pared ósea facial. Es así que la propuesta, ya en el 2017 hablaban de un sobrecontorno, colocar un injerto sobre la pared ósea facial. No solamente rellenar el gap, sino rellenar o sobrecontornear esa pared ósea facial. De lo cual podíamos compensar la reabsorción que se observaba después a los 9 meses. Y hace que ya en el 2019 terminamos el trabajo, en el 2022, este año, se pudo publicar uno de los trabajos iniciales que hicimos en el protocolo en la especialidad, publicado en este journal de alto impacto de periodontia y restaurativa odontología, donde hablamos de una observación, un estudio piloto prospectivo de 1 año, y donde colocábamos el implante, colocábamos el relleno del del gap a nivel de la pared ósea vestibular y la pared del implante, y a la vez hacíamos un sobrecontorno de la pared vestibular. En este caso hicimos 2 tipos de variables, una con colgajo y otra sin colgajo. Ustedes ven acá el caso. Bueno, los casos de lo que está publicado dentro de los estudios son 20 pacientes de cada caso, con colgajo y sin colgajo, y vean el sobrecontorno, el biomaterial. Controla 1 año. Y acá sin colgajo, ¿sí? Con el sobrecontorno, ¿sí? Y el control a 1 año. Y ustedes ven de la utilización de lo que era el pretratamiento 0,84 a un control a 1 año de 2,80, con una diferencia entre pre y post a 1 año de casi 2 milímetros, y vean la mayoría de las crestas que hemos utilizado. Lo fundamental a nivel de la cresta cervical, de lo cual también utilizábamos un elemento que se le llama ICQ, que es el Hostel, para ver la estabilidad del implante, de 52 a 70, generalmente con una diferencia de 18. Entonces vamos a ver algunas cositas que hemos visto recién rápidamente, como en la clasificación de Hammer, que son las de efectos tipo 0 o 1. Vamos a ver rápidamente algunas cositas clínicos, que es lo que más también a ustedes les interesa. Entonces ya les he demostrado científicamente la utilización de biomateriales, la utilización de las membranas, la utilización de cómo hacemos para mantener y recuperar la cresta vestibular y mantener a largo plazo. Ya hemos empezado este estudio que tiene un control de 1 año, pero ahora vamos al control de 5 años, de lo cual ya lo tenemos con un protocolo estandarizado. Y vean, esto es lo habitual de lo que es agénesis de un lateral, que es un defecto tipo 0. Siempre la utilización de un provisional, en este caso un provisional adhesivo, que lo venimos utilizando hace mucho tiempo, con pónticos ovales, para ya empezar a hacer la característica del perfil de emergencia, y luego la utilización de provisorios atornillados para lograr el perfil de emergencia ya en forma definitiva. Luego la utilización de pilares híbridos, que ya hace mucho tiempo lo venimos utilizando, que es lo que hoy venimos ya característica con la conexión en forma metálica y la utilización de los muñones en forma de circonio para lograr la mejor estética, y la utilización de los protocolos de adhesión de estos tipos de pilares. Esto ya no hay discusión, todas las empresas tienen ya estos sistemas híbridos, y vemos las características que podemos llegar a la conformación del volumen vestibular y el volumen de las papilas para el mantenimiento a largo plazo. Este es un control a 5 años, viene el mantenimiento de esto, y una de las características que generalmente en los parámetros estéticos es blanco, generalmente uno puede lograr el 100%, no así los parámetros gingivales. Esto no significa esta pequeña diferencia que hay con el diente natural. Esto es normal siempre en las características de las restauraciones
artificiales, pero eso no significa que tenga alguna alteración a ese nivel. Esto es a propósito, un caso donde perdemos este elemento dentario, vamos a utilizar un desarrollo protético diferente, extracción del elemento dentario, preservación alveolar a través de un sellado gingival en forma de tejido autólogo, donde vamos a colocar biomaterial para la recuperación y el mantenimiento de ese alveolo, y luego el cierre primario definitivo con un injerto tipo autólogo gingival a ese nivel, cicatrización de los 3 meses, ¿sí? Mantenimiento de las estructuras, y donde vemos un paciente joven con estructuras sanas, donde le vamos a dar una alternativa protética diferente a lo que es la colocación de un implante. ¿Por qué? Porque tiene una alternativa de lo cual, si fracasa una de las cosas que le vamos a hacer ahora restaurativamente, podemos llegar como un elemento final que va a ser la colocación del implante y la recuperación de los tejidos. Así, con este volumen de tejido que tenemos, es una de las indicaciones que hoy podemos hacer con este tipo de puentes adhesivos de circonio, con la incorporación de un fantoma póntico, de lo cual hoy ya hay un desarrollo ya importante, y de lo cual esto no es una alternativa protética que está al azar, sino que ya lleva investigación con mucho tiempo, y ustedes ven que se hizo preservación alveolar con un biomaterial que es lentamente reabsorbible, una pequeña o mínimamente preparación a nivel de la zona palatina y una incorporación de una estructura protética que es mínimamente de estructura, y una colocación de forma y función que sea altamente estética. Y hace que se logra la recuperación de un diente sin colocar ningún elemento extraño a nivel del hueso. No colocamos implante, vamos a ver un cementado que sea adecuado y una recuperación de ese alveolo de lo que sea perdido ese elemento dental, con todas las bases biológicas que habíamos dicho anteriormente. ¿Y esto a qué viene? Esto no lo hacemos al azar. Esto la evidencia nos ha demostrado, y especialmente la escuela suiza ha demostrado que con un seguimiento de 5 a 10 años, las complicaciones son mínimas. Y vean que las complicaciones técnicas es lo mismo de todos los protocolos adhesivos, el despegamiento y la fragmentación. Pero lo cual hablan que son poco frecuentes. Y estas estructuras de circonia con la retención de un solo diente y no de 2 dientes es el que tiene mayor tasa de supervivencia. Por lo tanto, estos puentes adhesivos tienen prácticamente un valor de tasa de supervivencia semejante a lo que es una corona con implante y un puente convencional. Si ustedes ven a los 5 años, un 90%, muy semejante a lo que es corona con diente, y a los 10 años, muy semejante a lo que es corona con implante. Por lo tanto, es una alternativa muy destacada a lo que queremos. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Y No, ahora Doc, vamos a hacer... estoy viendo quién tiene el micrófono prendido, pero no hay ninguna pregunta. Bueno, ya estamos al final. Ahora vamos a ver esto, vamos a pasar. Y esto es de los protocolos que hablamos del defecto clase 1, donde veíamos la extracción, ¿sí? La colocación del implante, la utilización del hostel para ver la estabilización, que nos va a dar como una información adicional, y que la utilizamos en todos los protocolos clínicos, ¿sí? Sin colgajo. Y luego la utilización de los provisorios para ver el resultado final, y una observación a los 14 meses, vean el sobrecontorno, para que nosotros compensemos la reabsorción de lo que habíamos visto en estudios clínicos anteriores. ¿Sí? Ahí tenemos observación a los 14 meses y vean el mantenimiento de la cresta. Estos son pacientes que son de la universidad. Lógico que lo ideal hubiera sido colocar 4 coronas, restaurar, pero se restauró en forma adhesiva a nivel de los laterales. Lo importante era observar en relación a la extracción y al protocolo que habíamos hecho en el sector de esos incisivos. Lo mismo. Y acá viene a que, ¿por qué hacemos estos defectos? La extracción traumática, lo mismo.
Vean con los puentes adhesivos cómo vamos desarrollando el perfil de emergencia a las 4 semanas, de licencia a nivel de esa cresta anterior, por eso se hizo colgajo, lo cual nosotros los va a compensar, espesor de esa tabla vestibular, hueso autólogo a través de trefinas que son específicas, y la utilización de membrana y de doble capa para que podamos desarrollar todo ese defecto. La utilización de estos chips de hueso autólogo, que ya le dije, es lo que le va a dar la inducción de todo, todo este tipo de incorporación de biomaterial, y el desarrollo de los provisionales para lograr el perfil de emergencia adecuado. Con todos los perfiles, de acuerdo a todas las publicaciones que hoy tenemos a través de Yu, de Gómez Meda, que ya vamos a ver lo que es los contornos críticos y subcríticos para mantener y lograr la precisión. Acá tenemos una de las últimas publicaciones, que una de las zonas interesantes de esto es hablar de la zona C. La zona C es lo que nos va a mantener la forma de la cresta alveolar, y es fundamental a dar la proporción, la proporción de esa zona, que es lo que nos va a dar la estabilidad de la cresta ósea, ¿sí? Fundamentalmente. Es así que logramos todo esto y los protocolos adhesivos para hacer en estos puentes híbridos para que logremos la mejor estabilización de ese pilar. El día colocación de la semana 0 a 1 año, y control tomográfico a 2 años, y vean el espesor de esa cresta, de lo cual nos va a dar mantenimiento en un futuro. A 3 años, mantenimiento de esta previo a lo que podemos lograrlo a 3 años con un sobrecontorno a ese nivel. Si pasamos, perdón, vamos a hablar de este caso. Acá tenemos una paciente joven donde tenemos una pérdida importante, no solamente en las zonas proximales, sino en la zona vestibular, medición con la sonda periodontal, para ver el diagnóstico preciso, tanto de imagen, clínico, y lo que va a ser el desarrollo de esto, ¿sí? Ahí tenemos la cresta. Tuvimos que hacer un colgajo porque veíamos que esa reabsorción de esa cresta era con un defecto importante. Veíamos recién en el caso anterior con una discencia, acá tenemos, y veíamos con una fenestración, ahora vemos con una discencia, y vamos a la colocación del implante, en este caso inmediato, porque tenemos un hueso pristino a nivel apical para darle estabilidad inicial. Esto es lo importante, la altura de las crestas proximales, que es lo que nos va a dar un parámetro inicial hasta dónde podemos desarrollar y recuperar esa cresta vestibular. A nivel de si pasamos una línea imaginaria, podemos desarrollar hasta ese nivel. La obtención de hueso autólogo a través de estas trefinas, hay muchas trefinas en el mercado para obtener hueso autólogo, ¿sí? La colocación del implante, y vemos la ubicación donde podemos desarrollar y recuperar todo este defecto, porque vemos la altura de las crestas proximales, la colocación del implante, colocación de biomaterial, 50-50, mezcla del autólogo con el biomaterial, en este caso en forma lentamente reabsorbible, ¿sí? Y la colocación de membranas para que logremos la protección de ese defecto, la ubicación del cierre primario, puentes adhesivos para que vaya también orientando a lo que va a ser el perfil de emergencia de ese caso, ¿sí? 60 días, vean la cicatrización, ¿sí? Y la orientación de esa cicatrización de ese tejido, y vamos al control a 4 años, vean el biomaterial ahí, y el contorno o sobrecontorno a este nivel. ¿Sí? Vamos a ver otro caso, pero yo lo que le quiero mostrar, que dentro de la clasificación, que es lo que yo le dije en un principio, acá tenemos la clasificación de Bennett, que habla de 5 defectos, y ustedes ven que el 4 y el 5 defecto es la utilización de bloque, pero siempre a nivel vestibular, y el defecto es vestibular. En este caso, nuestro grupo agregó un
un aporte de lo que va a ser el defecto número 6, porque en vez de ser un defecto vestibular, va a ser un defecto palatino. Y usted va a ver porque el desarrollo de este defecto es que tenemos una cresta vestibular prácticamente intacta, pero tenemos un defecto, un desarrollo y una reabsorción muy importante a nivel palatino con el desarrollo anatómico del agujero palatino anterior. Esto lleva a hacer que hacer un sobrecontorno, la ubicación del implante no va a ser ubicada protéticamente en forma adecuada. Por lo tanto, este tipo de defecto nosotros lo logramos a través de la recuperación del agujero o la utilización del agujero palatino anterior, donde vamos a eliminar todo el paquete vasculonervioso a ese sector, de lo cual ya está comprobado que se pierde una pequeña sensibilidad en el sector anterior, pero que luego se va a volver a unir las arterias palatinas, en un periodo de 3 a 6 meses, de lo cual no es tan importante la pérdida de sensibilidad en la arruga, y vamos a poder colocar ese injerto en sentido vestibular en sentido palatino. Y vamos a colocar en forma 3D, en forma protéticamente adecuada, nuestro implante para que protéticamente podamos desarrollar una corona en forma habitual. Es así que de esta situación, que teníamos entre 3,3, 3,3, 3,4, pasamos a un ancho de 10 milímetros, que ya lo vamos a ver. Acá tenemos el caso de 9 años, de lo cual ya lleva más de 9 años. Ya lo vamos a ver. Vean el desarrollo de ese conducto palatino. De esta situación pasamos a esta situación. Sino que podríamos haber hecho la colocación del implante en este sector. Solucionamos un sector de recuperación de la cresta y además recuperamos colocar un implante en forma protéticamente adecuada. Y acá tenemos otro caso. No solamente tenía un defecto palatino, sino que tenía un defecto vestibular, lo cual hicimos con hueso autólogo, en este caso de mentón, un efecto en bloque, en sector palatino, y un relleno vestibular a través de gránulos de biomaterial, logrando la recuperación y la colocación en forma tridimensional de nuestro implante. Concepto de toda la forma híbrida, ¿sí? Y lograr de esta situación pasar a esta situación. De 2,5 milímetros pasar a 10,2 milímetros en la colocación ideal de ese implante en forma tridimensional. ¿Sí? Y esto lo llevó a una publicación, de lo cual la publicamos en este journal en el 2020 con la utilización de 10 casos. ¿Sí? Y vean de lo que es de pasar de 3 puntos en la zona más importante, que en la zona cervical, de 3,5 a 10 puntos de milímetro, de lo cual nos dio no solamente el ancho que queremos recuperar de esa cresta, sino nos da la posibilidad de la ubicación en forma 3D protéticamente de nuestro implante para la colocación de esa corona. Entonces hizo un estudio previo, un estudio clínico en una serie de casos de 10 pacientes con este tipo de defectos palatinos, de lo cual nos llevaba a esta diferencia de 3,5 en este caso, a 10 puntos con una diferencia de 6,5. ¿Sí? El caso más antiguo de 9 años al caso prácticamente de 2 años en este caso. Como conclusión, en cresta cicatriza y atrófica a menudo es necesario un enfoque escalonado. El aumento horizontal del reborde se realiza con hueso autógeno, ¿sí? O en bloque en este caso, cubierto con biomaterial y membranas. Los resultados a largo plazo son excelentes, los procedimientos es desagradable para el paciente cuando utilizamos este tipo de bloques. Y la movilidad es adicional al sitio. Afortunadamente, la frecuencia de estos enfoques de ETA ha disminuido en un 5% en estos últimos 15 años. Tratamos de evitar el aumento de cresta vertical, ¿sí? Por lo tanto, no lo sea posible porque es lo menos predecible. El procedimiento quirúrgico es más difícil y el mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Una alternativa es la utilización de implantes cortos, pero a menudo son ferulizados con otros implantes. En sitios estéticos con defecto de tejido vertical se usa la cerámica rosa. Como decíamos, hoy tratamos de utilizar la menos cantidad de cirugía y como es en el sector posterior fundamentalmente,
no hacemos elevación de piso de seno, prácticamente lo tratamos de evitar y utilizamos implante corto. Pero fundamentalmente tenemos que tener el concepto de lograr la mejor evidencia científica para lograr el concepto de lo que es la biología, el plan de tratamiento y lograr un diagnóstico que sea adecuado y un plan de tratamiento a largo plazo. Así que los dejo, como siempre, gracias. Le he hecho un resumen rápidamente de lo que queremos, el pensamiento de nuestro grupo. Así que, como yo le dije en un principio, pueden ver nuestros trabajos a nivel de estos dos sistemas en estos dos sitios. Y cualquier duda nos pueden preguntar a través de nuestro email. Cualquier pregunta me dice Gerardo si hay. Muchas gracias, doctor. Acá en el chat le están agradeciendo, solamente el doctor Toraza pone que gracias al doctor Enrique Fernández Bodero por sus aportes, y esto es celebrar la soberanía nacional compartiendo conocimiento con las contribuciones de investigación propia realizada en la especialidad de Facultad de Ontología. Así que el doctor Toraza lo felicita, junto a muchas Muy bien. saludos. Muy bien, gracias. Muy bien, doctor Torosa. Gracias, doctor. Bueno, hay muchos docentes de la casa, al cual también les enviamos un afectuoso saludo y les agradecemos por haberse conectado el día de hoy. Y creo que por ahora no hay ninguna pregunta, profe. Yo le Agradecerle. agradezco. Sí, perdón. Le agradezco que se hayan conectado en un día feriado. Muy bien. Y gana de Bueno, escucharme. tal cual. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, profe, así que lo dejamos tranquilo. En nombre de la escuela, le agradecemos siempre su gesto de compartir todos los conocimientos y esperamos que bueno, cualquier cosita pueden llegarse para preguntarle al doctor sobre la especialización en prótesis e implantes y poder también formar parte del equipo. Así es, Gerardo. Le agradezco mucho. Como yo Bueno, le dije, es un orgullo que podamos pertenecer a nuestra facultad y tratar de seguir trabajando en todo lo posible en forma conjunta, si es posible. así Así es. es. Acá están poniendo el link para el certificado, ya lo puse arriba, un formulario para que puedan inscribirse, ya lo subí hace rato, lo vuelvo a copiar. Muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias por todo. Gracias, Gerardo. Así que un gusto. Gracias a todos. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Quédense los que todavía no completaron, ahí lo vuelvo a pegar.